Hola guerreros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y con buena energía. Me da un placer dar la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a hacer una forma isométrica y en este caso vamos a trabajar con esta cultura indígena que lo saqué o me inspiré por la saga de videojuegos de Crash. Si algunos jugaron Play 1, van a entender un poco este personaje. Ya les voy a mostrar cuál era el personaje principal. Crash Bandicoot, y era este. Entonces, si se fijan, aparece siempre este personaje que es como un espíritu guardián que lo va acompañando en toda su aventura, ¿no? Entonces, originalmente el nombre es Aku Aku, pero acá lo que hacen es como cambiar un poco el nombre y tratar de que sea un diseño muy original en cierta forma. Entonces, ya les voy a mostrar. Entonces lo denominaban como Papu Papu, ¿no? Entonces, Aku Aku, como dice aquí en la definición, son espíritus guardianes que eran como de la isla del Pascua. Me llamó mucho la atención para poder hacer algo inspirado a ello, ¿no? Entonces, no siendo más, vamos a la práctica. Entonces, aquí tenemos la mesa de trabajo, normalmente. Yo, como no puedo mover la mesa de trabajo porque por ejemplo, el programa no está completamente al 100% ampliado en el computador, entonces yo primo F para ya poder ampliarlo mejor, ¿no? Previsualizar de una forma donde yo pueda mover mi mesa de trabajo y trabajar tranquilamente. Entonces, con F5 vamos a sacar el panel para jugar con el dinámica de forma y con textura para hacer algo que tenga como esa sensación de lápiz. Listo. Entonces voy a empezar a hacer unos pequeños bocetos o sketch basado en esto para poder como tener algo un poco más amplio. Entonces yo tengo las referencias en esta parte, listo, para poder tener un poquito más de inspiración, ¿no? Entonces como va a ser isométrico, entonces vamos a tener un poquito más como cuidado a la hora de trabajar con los planos, ¿no? Entonces va a hacer unos ojos de esta forma. Siempre es bueno como que analicemos cómo está la referencia. Entonces aquí podemos ver que es una nariz como un poquito más pronunciada. Entonces podemos hacer unos bocetos bastante rápidos, no necesariamente necesitan que estén totalmente definidos, sino simplemente son como pequeños dibujos para poder entender qué es lo que se está haciendo. Entonces voy a comenzar a hacer un cuadrado de esta forma. Listo. Entonces, basándome en este pequeño cuadrado, oprimo F5 para que la opacidad esté un poquito menos y yo pueda aquí completar mi pequeño cuadro donde voy a comenzar a trabajar. O sea, eso hace como el punto de partida para trabajar ahí mi forma isométrica. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo se trabaja isométrico? Pues básicamente nosotros les vamos a mostrar con un ejemplo rápido. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Entonces básicamente nosotros hacemos una línea horizontal, pero si ustedes se fijan, el ángulo que se maneja, sea en este plano o en este plano, son de 30 grados y 30 grados. Entonces, esto lo que hace que
podamos ver el plano de arriba, el plano de acá, que sería la parte derecha, y el plano izquierdo. Entonces podemos decir que está la profundidad, está la parte superior y la parte puede ser el ancho o la parte frontal. Entonces de esta forma comenzamos a trabajar esta forma isométrica. Entonces quería como explicarles eso porque a veces no conocemos cómo es que se trabaja, ¿no? Entonces ya teniendo esto, vamos a bajar un poquito la opacidad y arrancamos. Entonces, a ver, entonces tenemos acá esta forma. Vamos a simular aquí la cabeza. Entonces lo que yo hago es trazar muy rápido. Entonces voy a hacer un pequeño cuadro. Pero aquí ya comienzo a manejar un poquito más como la proporción. Entonces yo puedo jugar como que la parte del frente esté un poquito salida. Entonces aquí tenemos la parte de la boca. Hacemos este tipo de trazo. Vamos a hacer las orejas. Entonces vamos a tener en cuenta que esto es como tridimensional. Entonces aquí voy a probar mi propio estilo. Y aquí pues como está en el centro, podemos sacarlo un tricito, ¿no? Y ya, hasta ahí lo dejamos para que no me vaya de pronto a modificar algo. Entonces vamos a hacer aquí la parte de los ojos. Listo, un poquito de ojos. Nos vamos a imaginar que va a tener esta parte de acá. Va a ser más ancho, como podemos ver acá. Listo. Entonces tenemos esto. Y vamos respetando lo que es la parte isométrica, ¿no? Entonces tengan en cuenta que aquí y aquí tenemos 30 grados en cada uno. Ya tenemos una forma isométrica. Entonces aquí tranquilos que apenas estamos arrancando. Entonces acá voy a hacer algo. Entonces vamos a hacer este tipo de ángulo. Y vamos a hacer aquí como un pequeño quiebre de la madera. Y aquí podemos ir borrando para ir generando esta pequeña forma. Entonces a veces también me interesa mucho como crear unas pequeñas lineecitas para que también se vea que es una tribu. Vamos a hacer unos pequeños, unas hojas. Aquí lo tengo. Y si me ocurre que aquí puede ir una
una palma. Entonces aquí borro esta zona. Y aquí voy creando poco a poco la idea. Se la voy corriendo acá para comenzar a trabajar un poquito más como en bocetos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a terminarlo primero. Para que esté como en esta parte encima. Entonces tengan en cuenta que hacer esto también es bueno tener unas referencias de árboles para que ustedes puedan hacer algo un poco más acertado, ¿no? Podemos exagerar porque pues podemos decir que la estructura es un poco más cartoon. Entonces no me limito a hacer una zona drásticamente estilizada. Entonces acá tenemos esto, pequeño pasto. Entonces me ocurre que podría hacer algo como un suelo, más o menos que esté así. Voy a quitarse ahí de pronto líneas. Eso. Entonces aquí esto duplicamos, lo bajamos acá y vamos a tratar de jugar con más formas que pronto me puedan llamar muchísimo más la atención. Entonces con el borrador saco F5. Recuerden que con E sacan el borrador, pero quiero un borrador un poco más seco. Verifico que no tenga textura ni dinámica de forma. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto. Listo. Entonces voy a sacar esta forma porque es la que me va a dar un pequeño como de base. ¿Listo? O mentiras. La bloqueo. Y voy a hacer lo siguiente. Entonces hay formas para hacer el piso. Se puede hacer con estos números que vemos acá en la parte superior. Pero también lo puedo hacer solamente acá. Trato de calcar esta forma. ¿Listo? Lo vamos a pintar un poquito oscuro. ¿Listo? Control J para quitar la forma completamente. Y la voy a colocar aquí en la parte de abajo. Parece un diamante. ¿De acuerdo? Bajar un poquito la opacidad. Y aquí yo ya tengo como el suelo de lo que voy a empezar a trabajar. Entonces la corrijo bien. Entonces esta es la base que ustedes tienen que tener para que ustedes se orienten muchísimo mejor. No se les olvide. Entonces recuerden que eso es una base que nosotros tenemos. Yo siempre sugiero que pues pueden cuadrarlo aquí en la parte de arriba. Cuando tienen seleccionado por ejemplo el objeto, 45 grados y demás, ¿sí? Por ejemplo, si le damos control T, pues podemos configurarlo, pero eso se los explico en la siguiente sesión. Entonces me pareció mucho más práctico coger esta foto de referencia para poder hacer esta forma, ¿no? Listo. Entonces tenemos esta parte. Entonces vamos a mirar otro tipo de posibilidades para hacer mi forma. Listo. Entonces voy a tratar de hacer acá. Puede ser una piedra.
Entonces siempre traten de basarse, que las líneas que ustedes hagan estén muy alineadas con esta forma isométrica. Entonces hagan de cuenta que esta forma isométrica es una caja, ¿listo? Una caja donde tiene líneas perpendiculares iguales, ¿listo? Entonces aquí arriba tiene otra caja, pero esta caja, o sea, esta línea, perdón, tiene que estar igual que acá, ¿no? Y esta línea de acá tiene que estar igual acá. Entonces ustedes básicamente están trabajando sobre una caja, ¿listo? Voy a quitar las referencias para que se vea mejor. Voy a quitar la ilustración de arriba. Y ya se ve un poquito más claro. Entonces hagan de cuenta que esto es una pequeña caja, ¿vale? Y sobre esta caja es que ustedes van a empezar a construirlo dentro de esto isométrico. Entonces vamos a continuar. La piedrita. Entonces acá podemos hacer estas formas tan populares de estas tribus, o como el juego de Crash, que tienen estas formas y como que tienen un resplandor muy brillante, ¿no? Tienen una magia. Entonces acá hacemos esto. Se me ocurre que pronto me gustaría hacerle como un piso. De esta forma. Entonces siempre traten de que la mitad de acá, lo que estoy dibujando, va a ser el centro suyo. Listo, y lo mismo acá. Entonces, para hacer el centro de esto, recuerden que trazan esta línea y ahí está. Entonces esta línea que estoy haciendo perpendicular hacia abajo es esta misma, ¿listo? Y acá voy a tratar de que la boca quede un poquito más o sea, que se salga, que tenga más volumen. Y listo, aquí tenemos esta parte. Y ahí va. Entonces vamos a hacer aquí los ojos. Entonces voy a tratar de hacer que esto sea una sola ceja. Va a ser totalmente cejón. Y voy a hacer que los ojos, voy a hacer aquí la nariz primero. Y los ojos van a ser unos pequeños huecos. Entonces cuando uno comienza a analizar y a tratar de comparar, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a definir, bueno, ¿por dónde es que yo voy a trabajar? ¿Sí? Voy a, a tener esa claridad de mi personaje. Listo, y aquí es donde yo comienzo a definir por dónde es que me voy a ir y manejar ese tipo de render. Entonces esto que está acá me parece interesante. Y aquí posiblemente podemos decir que es una tribu lejana y quiero como manejar un pequeño, como unos cráneos o como
algo en el suelo que me indique que por ahí no se puede, o sea, que hay que tener cuidado de acercarse, ¿no? Entonces, voy a hacer con un pequeño los cráneos acá. Exacto, aquí. Aquí pequeño huesito. Otro pequeño huesito. Entonces aquí hacemos. Entonces aquí como es boceto, no se preocupen si les queda bien o les quedó bien. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a tratar de correr un poquito más hacia atrás la forma, ¿vale? Entonces aquí en la parte de abajo borré sin culpa acá y podemos acá hacer esto. Esta parte acá la vamos a corregir. Entonces esta parte de la piedra, ¿no? Y esta parte de acá la quiero cambiar por algo un poquito diferente. Entonces eso es lo chévere de las referencias, porque uno aquí puede crear diversos universos, ¿no? Entonces me provoca como hacer esas hojitas, ¿no? Entonces acá, ta, ta, ta. Entonces hacemos lo mismo acá, entonces va a ser en el centro, ¿listo? Entonces no se preocupen si no les queda exactamente bien la línea, sino lo importante de esto es que puedan ustedes llevar esta imaginación a cosas muchísimo más profesionales. Entonces, por ejemplo, aquí está la palma, no hay necesidad de que se vea tanto. ¿Listo? Entonces acá puede ser, podemos agrandar un poquito más este círculo, que me parece que está como medio cerrado. Entonces lo hago en otra capa para no dañar lo que tengo acá. Tratamos de hacer unas líneas un poco más sueltas. Algo así. Entonces lo vamos corrigiendo con esta herramienta de transformar. Entonces vamos corrigiendo un poquito esta partecita. Entonces acá, digamos, me parece interesante esta forma que estoy haciendo. Entonces siempre es importante como hacer más y más y más, y eso les va a indicar muchísimo cómo sería la forma. Ya en en la siguiente sesión pues ya va a estar totalmente definida. Entonces yo me iría más por este lado, aunque este tiene algo chévere. Podemos rescatar la parte de la madera, por ejemplo la parte de los ojos, cositas así podemos ir rescatando. Entonces me voy por este lado. Entonces cuando ya tenemos eso definido, voy a apagar todo. Listo. Entonces nos vamos acá, lo vamos a agrandar con transformar. Entonces un truco para poder agrandar y disminuir el tamaño del pincel, yo me voy a edición, le doy métodos abreviados de teclado, me voy en la parte de herramientas, bajo, y donde dice disminuir tamaño de pincel agrego la letra S, y en aumentar tamaño de pincel le doy la letra D. De esa forma le doy OK. De esa forma puedo aumentar con D y disminuir con S, y es mucho más rápido mi flujo de trabajo, ¿no? Entonces esto es digamos, el pequeño video tutorial para ir poco a poco armando esta forma isométrica, ¿no? Entonces
Hacemos unos cráneos para indicar eso. Aquí podemos, agarrando el círculo, que lo había olvidado. Y aquí lo que va a hacer es como quizás un camino. Posiblemente. Podemos también como mirar si funciona, porque como está encima de una plataforma, entonces yo creería que podremos hacer más detalles. Entonces podemos hacer este camino por acá, para que no entre literalmente en esta parte, sino puede entrar desde un costado. Entonces voy a dejar el video hasta acá, muchachos. Entonces siempre tengan en cuenta, guerreros, que esto es de práctica, de constancia, de practicar muchísimo, por ejemplo, la exploración sobre los objetos. Y yo sé que hacer este tipo de cosas isométricas no es tan sencillo. Entonces nos vemos en el próximo video donde vamos a darle continuidad. Recuerden que en este canal de Nuke Entertainment, en nuestra escuela, van a haber muchísimos videotutoriales sobre muchísimas cosas, vale la redundancia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, guerreros. Y esto es Nuke Entertainment y nos vemos en un próximo momento.